Soy el apóstol Luis Aquino, director de Christian International para Centroamérica. A esta hora quiero hablar de un tema que se llama profetas y movimiento profético. En primer lugar, quisiera decir que los profetas son ministros verdaderos de Dios. Dice Efesios 4:11 que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros para perfeccionar a los santos. Entonces, los profetas están vigentes. Dios tiene profetas y sigue teniendo profetas porque el cuerpo de Cristo necesita seguir siendo perfeccionado. Y para perfeccionarlo se necesitan no solo a los maestros, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, sino también a los apóstoles y los profetas. Entonces los profetas tienen una función muy importante, la función de traer fundamento a la iglesia. Efesios 2:20 dice que la iglesia es establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas y que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Entonces Dios está levantando profetas, los ha estado levantando desde siempre, desde la historia de la creación. Dios levantó a Adán para que fuera un profeta a la tierra. Y Dios levantó a Noé también. Dice la palabra que fue un pregonero de justicia. Y Dios levantó a Abraham para que fuera profeta. Y Dios levantó a Jacob. Y Dios levantó a Moisés. Y Dios levantó a David. Y Dios levantó a Elías. Y Dios levantó a todos los otros profetas que conocemos en el Antiguo Testamento. Hasta Juan el Bautista. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento también habla de profetas y menciona los nombres de ellos. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ministrando esto al Señor, el Espíritu habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces los profetas son parte del diseño de Dios, del propósito de Dios para edificar la iglesia y para llevarla adelante. Porque el profeta tiene como propósito revelar la palabra de Dios, revelar el corazón de Dios. Además de equipar a los santos, revelar el propósito de Dios. Ahora, Dios está levantando muchos profetas. Y entonces por eso podemos hablar de un movimiento profético. ¿Qué es un movimiento profético? Bueno, un movimiento profético es el levantamiento de una compañía de profetas, hombres y mujeres con un llamado de Dios, que tienen la capacidad de discernir la voz de Dios, que tienen la capacidad de discernir los tiempos, que tienen la capacidad de hablar la palabra revelada de Dios, y que pueden animar, pueden edificar y pueden fundamentar a la iglesia. Cada generación necesita profetas que sean levantados para animar a esa generación. Entonces vamos a seguir viendo que los profetas van a seguir viniendo y cada generación tendrá nuevos profetas. Y a eso le podemos llamar un movimiento profético. Es el surgimiento de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, levantados. Como dice el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre los siervos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Entonces, en estos postreros días, en los días que vivimos, Dios sigue levantando profetas. Dios sigue levantando hombres y mujeres con unción profética, con revelación. Porque toda generación tiene un llamado, el llamado de conquistar su propia generación, pero también el llamado de proclamar y de demostrar el evangelio, el poder del evangelio, el evangelio del reino, de extenderse sobre toda la tierra, porque el proyecto de Dios sigue siendo toda la tierra. Y la iglesia
va a seguir viendo que en su seno son levantados estos hombres y estas mujeres con esa unción profética. Entonces, bendecimos a Dios porque hay un movimiento profético que está hoy caminando y que al ir caminando va levantando a los nuevos profetas y los va estableciendo en la verdad, porque el método de Dios sigue siendo hombres y mujeres que entrenan a hombres y mujeres. La antigua generación que levanta y entrena a la nueva generación y corre con ella. Entonces, alabamos a Dios por ese mover de profetas, por ese movimiento que Dios está haciendo. Ahora, este movimiento de profetas necesita ser equipado, necesita ser entrenado. Y eso es parte de lo que el movimiento hace. Hay algunos que piensan, bueno, si yo soy profeta, yo no necesito ser entrenado, pues Dios me llamó, entonces si Dios me llamó, no necesito, Él me va a entrenar directamente. Eso es un buen pensamiento, pero no corresponde a la verdad completa de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios lo que encontramos es que los profetas entrenan a otros profetas. La orden del Señor para Elías fue: ve y levanta a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y eso le tomó 10 años de entrenamiento. Elías entrenó a Eliseo durante 10 años y lo entrenó en medio de la tarea, mientras levantaban a los otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni le habían besado con sus labios, para que así cuando Elías está listo para ser arrebatado, entonces Elías ha llenado nuevamente de profetas a la nación. Y la Biblia entonces habla de los hijos de los profetas. ¿Quiénes son estos hijos de los profetas? Son los que Elías junto con Eliseo levantaron y entrenaron. Entonces Dios sigue usando a los nuevos profetas, a los antiguos profetas entrenando a los nuevos profetas. Entonces eso es parte de lo que el movimiento profético tiene como tarea de hacer. Así es que bienvenidos a este movimiento de profetas del siglo XXI y bienvenidos a tu llamado. Y estamos aquí justo en Christian International en español. Estamos en la tarea de entrenarte, de equiparte. Si tú tienes el llamado de Dios a ser un ministro profético, pues ese es nuestro llamado: entrenarte, equiparte para que tú puedas cumplir con el propósito profético que Dios diseñó para tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.